Entonces Con Hilary Gómez. con del Hilary Progreso. Gómez. Muchas gracias, Rafael. Bueno, como mencionó el compañero Carlos también, es parte de los hallazgos. Muchos de ellos concordaban y otros pues eran características de cada ciudad. Y en el caso del Progreso, uno de los temas que se dio fue que hubieron denuncias siempre de los mismos miembros MERI, de otros ciudadanos que estaban también afuera o contando o siendo observadores como ciudadanos, que personas votaban dos veces dentro de ese mismo centro de votación. Votaban tal vez dentro de las mesas en el Partido Nacional y después otro en el Partido Liberal y así. Entonces fue una denuncia que hicieron las personas y otra situación que va relacionada también con lo de la capacitación de los miembros MER es que ellos nos preguntaban a los observadores de que si estaba correcto, qué podían hacer en ese caso, y pues nuestro papel era únicamente observar y tomar los hallazgos o las situaciones que no estaban dentro del marco de la ley, ¿no? Hilary, solo te interrumpo. Como observadora, ¿viste que algunas personas votaron dos veces? Sí, primero yo no lo sabía, pero las personas que estaban porque solo nos tocaba estar pendiente de una mesa, entonces cada observador estaba como con un partido político y en una mesa. Entonces, al momento que las personas que estaban ahí alrededor se daban cuenta porque tal vez ellos ya conocían a sus compañeros o tal vez ya conocían a las personas que llegaban a ese centro de votación. Entonces, sí, se dio y miré a la señora que cuando me dijeron, ella votó dos veces. Entonces, y observé su actitud y sin embargo sí fue. Lastimosamente no pude tomarle foto al cuadernillo como podíamos hacerlo y solo nos dijeron como cuántas personas habían votado en cada mesa, y costó en nosotros en el Progreso costó, incluso hubo que va relacionado con el tercer punto, que los obstáculos en la observación electoral, donde a nosotros que queríamos ya ser parte en el proceso del escrutinio y observar bien el proceso, no se nos daba el espacio para observar bien o tampoco escuchábamos cuando estaban, como coloquialmente se le dice, cantando los votos y también no podíamos ingresar a los centros y mirábamos desde afuera y tal vez no sabíamos si estaba sucediendo algo adentro. Y como, bueno, en mi caso me tocó en la Universidad CRAE, de aquí en el Progreso Lloro. Entonces ahí las aulas son un poco cerradas y solo se ve la puerta. Sin embargo, las personas donde estuve pues fueron muy amables, cabe recalcar eso, muy organizados por su parte, pero no está de más comentar que no todo ha sido perfecto, ¿no? En el otro centro de votación donde estaban los otros jóvenes, que fue en un colegio público que se llama la Escuela Jaime Oliari, ahí sí se dio una situación un poco más difícil para tomar en cuenta una fotografía con las actas de cierre para ver si todo el proceso se estaba haciendo bien y correcto. Los observadores e inclusive la escrutadora que estaba en esa escuela no se le dio la oportunidad y costaba para que algún ciudadano o observador pueda tomarle fotografía al acta de cierre, que es como lo más importante, una de las cosas más importantes que nosotros estábamos considerando. Y también pues la situación que estuvo un poco tenso por esa situación. Eso pues fue a grosso modo en el Progreso. Pero muy bien resumido, Rafael. Muy bien, y ahora le compartimos la palabra a Lizy Rodríguez, y en este caso, Renato, me gustaría destacar el desempeño que hubo en San Pedro Sula. Ahí tuvimos 34 observadores, era un ejército de jóvenes, y Lizy los coordinó a todos. Y le voy a mencionar algo. Cuando nosotros mandamos la solicitud para gestionar las acreditaciones ante el Consejo Nacional Electoral, fue todo un reto. Nos entregaron las acreditaciones el sábado a las 7:30 de la noche, un día antes, bueno, ni un día, horas antes de las elecciones. 12 horas, ¿no? Menos de El 12. domingo en la mañana nosotros enviamos las acreditaciones y estas 3 chicas que usted mira aquí se movieron para ir a traerlas y distribuirlas a todos los centros de votación donde íbamos a tener observadores. Y una de las que mejor desempeño tuvo fue precisamente Lizy, entonces me gustaría escucharla. Ellos estuvieron en 5 o 6 centros de votación en San Pedro y bueno, nos va a presentar sus hallazgos. Lizy. Hola, sí.
Bueno, sí, tal como le comentaba Rafael, tuvimos ciertas dificultades, pero si bien tenemos un compromiso con la democracia y eso es lo que nos hace ir más allá y dar esa milla extra, porque tenemos un compromiso con nuestro país. Y en los hallazgos de acá de San Pedro Sula, estoy muy contenta de que tuvimos 34 observadores, 30 nacionales y 4 internacionales, 4 eran de nuestro hermano país, de Guatemala. Y dentro de los 34 observadores, pues estuvimos en 6 centros, que fueron La Salle, Escuela Bilingüe Valle de Sula, Liceo Bilingüe Centroamericano, Escuela Lempira, Centro Raiza Vanessa Castro y la Universidad Tecnológica de Honduras. Cuando nosotros estuvimos observando, en primer lugar, pudimos observar que no se cumplió con las medidas de bioseguridad por parte de los miembros de la MER hacia las y los votantes, lo que implica un riesgo de contagio, reconociendo que aún estamos en una pandemia. Y como punto número 2, tenemos la ausencia de custodio electoral en los centros de votación. Y esto es muy importante porque para la entrega de la maleta electoral, esto implicaba preocupación para los miembros de la MER porque no sabían a quiénes se les iban a entregar los resultados. Y también pudimos observar que existió una desorganización de los miembros de la MER en el desarrollo de las funciones y sobre todo en el conteo del escrutinio presidencial. También pudimos observar las inconsistencias presentadas en el proceso sobre las personas que no aparecían en los cuadernillos de votación y aún así no llevaban tarjeta de identidad y se les permitió poder autorizar y que ejercieran su sufragio. Pero tenían una contraseña. Sí, tenían correcto. contraseñas. En algunos centros no vimos que se presentaron las contraseñas. O sea que votaron sin ningún documento. Sí, y de hecho, Renato, Correcto, ese es un hallazgo que sí. más adelante, cuando ella termine su exposición, yo le voy a mostrar un caso práctico de una mesa en la que yo estuve como observador, de cómo eso se dio. Personas que no estaban en los cuadernillos pudieron votar y se apuntaron en una lista en blanco. Muy bien. Entonces, eso es parte de lo que Lizzy está explicando. Entonces, termina, Lizzy, por favor. Sí, entonces fueron hallazgos bien importantes y otro hallazgo que pudimos notar fue la ausencia de iluminación en los centros. También contribuía a que fuera más lento el proceso del escrutinio. Realmente sí pudimos observar varias cuestiones y también tuvimos obstáculos como observadores. Por ejemplo, nosotros uno de los principales desafíos que tuvimos como observadores fue que al momento que queríamos observar la primera mesa, era del Partido Nacional, se nos negó la entrada al procedimiento, reconociendo que es un derecho. Y hasta que nosotros establecimos que era nuestro derecho poder observar, se nos permitió, pero no fue de una forma muy agradable. Y ya luego procedimos también a observar las otras mesas y así lo pudimos continuar. También otro desafío que tuvimos fue que no querían que tomáramos fotografía del acta de cierre presidencial, sabiendo que en el artículo 228 se establece que los documentos electorales son públicos y que cualquier ciudadano puede tomar nota de ellos. Y de igualmente, hasta que nosotros decíamos esto, ellos ya nos permitían poder tomar una fotografía, pero a lo que vamos es que no es necesario que nosotros recordemos estos derechos, sino que es parte de, y que nosotros lo podemos hacer una veeduría como tal, observar como cualquier ciudadano y ciudadana. Muchas gracias, Lizzy. Y ahora que ustedes hablan, alternemos con algunas experiencias de esas elecciones primarias. Ayer me contaba la precandidata a la alcaldía de Valle de Ángeles por el movimiento de Luis Zelaya, que ella llega a una mesa electoral. Precandidata liberal por el movimiento de Luis Zelaya, llega a una mesa electoral a votar y pregunta por los representantes y le dicen dos. Nosotros representamos a la doctora Betty Améndola. Y era ella. Y dice, en mi vida había visto esos dos que me representaban ahí. Eran de otro movimiento representando a Luis Zelaya en esa mesa de Valle de Ángel. Mira, me dice, es un desastre. Bueno, es un desastre, me dice. Solo para complementar, parte del ejercicio, como el asunto de las credenciales, ¿no? Que al final no se pusieron los nombres. Bueno, nosotros
¿Qué hicimos? Bueno, vamos a preguntarle a cada miembro de la mesa cuál movimiento representa, ¿no? No nos daban los nombres de los movimientos. No nos querían dar los nombres de los movimientos. Claro. Entonces, esa opacidad, a ese nivel de opacidad genera mucha suspicacia. Lester, y aquí Pero hay la que compra de decirlo. los representantes, Sí. es lo que dice, Mira. lo vimos también. Claro. ¿verdad? O sea, habían representantes en mesa que no representaban al movimiento original, sino que al final fue otros. Y ese es compraban las justa- mesas, ¿no? Compraban las Exactamente. Mira, y la doctora Betty Améndola, la precandidata a alcalde por el movimiento de Luis Zelaya, fue testigo. Ella por primera vez participaba en política partidaria. Fue a la mesa y preguntó por los representantes y le dicen dos o uno. Dos creo, nosotros representamos a la doctora Betty. Betty Améndola y ella los queda viendo y yo no los he visto a esto. Si yo soy Betty Améndola, les dice. Entonces me dice, mira, es una desorganización. Otros movimientos estaban controlando la mesa, aparentando ser los representantes de mi movimiento, dice. Sí. Entonces, y aquí primera conclusión, porque yo creo que no hay que descargarnos todo en el Consejo Nacional Electoral. acuerdo. Ellos quisieron credenciales. Ellos dijeron credenciales, credenciales. Y algunos movimientos dijeron, no, nada de credenciales. Por favor, parte de este desastre que hemos tenido para que ahora digan que hay fraude y que hay esto, que hay lo otro, ¿Qué hicieron ahí? es la desorganización de los mismos Y movimientos. mire el problema que se nos viene ahora por esta mala práctica. En el proceso general, posiblemente tengamos 12 miembros de mesa sentados. Son 12 partidos políticos que van a estar sentados. ¿Usted se imagina la piñata que va a haber en esas mesas? Es decir, Y el por costo. eso es nuestra preocupación, ¿no? Porque esto simplemente fue se puede decir, la probadita de lo que viene en las generales. Y en estas últimas 2 semanas que hemos estado primarias, se han estado tirando la pelota. ¿Quién es el culpable? ¿Quién no hizo su trabajo? Pero yo creo que ahora es momento de sentarse, revisar lo malo y corregirlo. Tener un plan para Claro. los próximos 8 meses. Esto es lo que va a hacer el CNE. Esto es lo que va a hacer el Registro Nacional de las Personas. Esto es lo que va a hacer el Tribunal de Justicia Electoral. Y que el Congreso Nacional asegure el presupuesto Claro. también, ¿no? Y Carlos, y no todos los movimientos tuvieron la capacidad de tener representantes en sus mesas. Totalmente. Si suceden las elecciones generales, ni los partidos históricos ni libres tienen la capacidad de Sí. tener representantes en sus mesas. Totalmente. Por eso es que después no encuentran actas. ¿Cómo justificar fraude e inconsistencia? Claro. Vamos ahora con Liliana Licona. Liliana está en la Ceiba, ¿verdad, Rafael? Liliana está en la Ceiba. Liliana lideró, aparte de la observación electoral allá, también estuvo muy presente. Me imagino que usted escuchó la iniciativa 3 de 3 que tuvimos para exigir que los precandidatos publicaran sus declaraciones. Ella estuvo liderando ese esfuerzo también y bueno, estuvo coordinando algunos centros de votación. Así que bueno, Liliana, te escuchamos para después ya venir con una exposición de qué pasó antes, qué pasó el día de la elección y cuáles son un poco de las consecuencias en esta parte del escrutinio definitivo. Ok, bueno, aquí en La Ceiba contamos con 7 observadores electorales, incluyéndome. Observamos un total de 3 mesas, 2 en la Escuela Juan Pineda y una en el Instituto Manuel Bonilla. Personalmente, esta última fue la que yo observé. El primer hallazgo, por decir así, es sobre la capacitación de los miembros de la MER. Si bien en general en nuestra mesa hicieron un buen trabajo, sin embargo, fue la escrutadora la que estaba liderando el proceso, ya que el presidente se mostraba inseguro de cuál era el proceso. Por ejemplo, no sabía dónde debían ir los sellos. Fue ella la que, por ejemplo, estaba diciendo cuál era el primer paso, cuál era el segundo, dónde estaban los sellos, y fue ella básicamente la que nos estaba diciendo los resultados. El segundo, que concuerda con los demás, es sobre la maleta electoral. Vino incompleta de igual manera. En este caso, en el talonario presidencial debían de recibir 475 papeletas, pero recibieron 473 y estos nos lo hicieron saber. Luego también no tenían bolsas para guardar las papeletas que sobraron y tampoco tenían lápices, incluso nos pidieron un lápiz. Después, en cuanto a los obstáculos de la observación electoral, el primer obstáculo que encontramos fue con los militares al momento de ingresar al centro electoral, ya que nos estaba preguntando si nosotras podíamos estar ahí, si estábamos acreditadas, y pues nosotras les mostramos pues que sí y que íbamos a observar las mesas. Se sintió una actitud hostil, sin embargo luego no nos dijeron nada.
Después no nos dejaron tomar foto del acta de cierre y tampoco nos dejaron ver el cuadernillo, a pesar de que les expresamos de que eran documentos públicos. El custodio nos dijo de que esto solo era facultad de los miembros de la MER. Entonces no seguimos insistiendo. Después, a un observador que se encontraba en otro centro electoral, lo corrieron del aula básicamente, pero no fueron los miembros de la MER, sino que fueron personas particulares que estaban en el mismo centro. Claro. En cuanto a observaciones generales, puedo decir de que habían ciudadanos observando y llevando su propio conteo desde las ventanas del aula. En cuanto a las medidas de bioseguridad, puedo asegurar de que sí se respetaron, porque incluso a nosotras nos pidieron que nos separáramos cuando estábamos en los pupitres. Siguieron el orden, por ejemplo, comenzaron con el escrutinio presidencial, siguieron con el de diputados y finalmente el de alcaldes. Sellaron las papeletas no utilizadas y realmente se mostraba de que los miembros de la MER de cada movimiento estaba siendo parte y se estaba asegurando de que no hubieran inconsistencias. También verificaron el estado de las urnas previa a iniciar el conteo y iban verificando si llevaban el conteo correcto. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Liliana.